Muy buenas noches. Porque a pesar de los pesares, la vida es bella. Muchísimas gracias por acompañarnos siempre. Y bueno, empezamos el mes de la primavera. Todo tiene más luz, más color, más vida. Así es que feliz mes de la juventud, de esa juventud en edad y también del ánimo, que muchos superan inclusive a la juventud en edad. Bueno, hoy tenemos una mesa importantísima. Les cuento, hace unos días hablaba con el ministro de Economía, Fernández Valdovinos, y hacíamos el recuento de la presentación del nuevo presupuesto general de la Nación, que sin lugar a dudas es la ley más importante para mí de la República del Paraguay, porque a partir de ahí, porque donde está la plata, donde se destinan los recursos, tienen que ver con la política efectivamente del gobierno. Entonces era muy importante ver estos recursos para el año que viene, dónde van a estar destinados, qué presupuestos se aumentaron, cuáles no, etcétera, etcétera. Y en base a eso uno ve también la importancia que le da el gobierno a ciertas políticas esenciales para nosotros o no. Y le decía al ministro Fernández Valdovinos que una de las obsesiones que yo tengo, que son dos esencialmente, ahora podríamos llegar a tres, ¿verdad? Ya que si me dan la chance, pero le decía yo dos. Una de ellas es el trabajo. Por eso me gustó una vez la consigna del Partido Colorado, creo que fue para la Constituyente, trabajo en primer lugar. Realmente, para mí, en relación a la situación del país, esa debiera ser la política central, no solo de este gobierno, de gobiernos anteriores inclusive. Trabajo en primer lugar, porque el trabajo dignifica, porque el trabajo hace que las familias puedan vivir dignamente. El trabajo, si la gente trabaja y produce sus propios recursos y cubre sus propias necesidades, alivia al Estado, o sea, a todos nosotros, de los subsidios, alivia al Estado, inclusive en el terreno de la salud, de la educación, porque van a poder cubrir gran parte de esas otras necesidades tan importantes. Entonces, para el trabajo, de verdad, yo creo que un presidente, yo evaluaría a un presidente sobre si estamos mejor o no y si realmente hemos avanzado o no. A ver, ¿cuál es el índice de desocupación con que empezaste y cuál es el índice de desocupación cuando entregas el gobierno? Eso debe ser una política permanente y encima, como le digo, es transversal, porque el trabajo afecta a la salud, a la educación, a la dignidad del ser humano, al estado de ánimo y a la seguridad, porque cuando mayor trabajo y ocupación hay, también hay mayor seguridad. Menos trabajo, más desocupación, más pobreza, más inseguridad. Entonces, sin lugar a dudas, esta tendría que ser la política central del gobierno. Por eso, invité a personas del gobierno, a instituciones que para mí, tal vez falten inclusive acá, obviamente, algunas personas, que tienen que ver con eso tan fundamental e importante para el desarrollo de nuestro país, como les decía, en todas las áreas, afecta a varias áreas. Entonces está con nosotros Carlos Jiménez, él es ministro de Agricultura y Ganadería, tiene que ver con el trabajo del campo. Carlos Jiménez, gracias, ministro, por estar. Al contrario, el agradecido soy yo por tener la oportunidad de conversar con usted y también que la teleaudiencia sepa que estamos haciendo sobre una institución. Gracias. Está con nosotros José Cogliolo, director del SNPP, Servicio Nacional de Promoción Profesional, ¿verdad? Fundamental porque obviamente para poder trabajar tenés que formarte, tenés que tener algún oficio, tenés que tener conocimiento para poder disputar ese mercado. Entonces yo siempre digo, la Universidad del Trabajo es el SNPP, es la mejor de las universidades, la más necesaria. José Cogliolo, gracias por estar, ¿sí? Gracias, Mina, un saludo para vos, acá para los compañeros y para toda tu audiencia. Gustavo Jiménez, viceministro de MIPYMES, que es otra de las políticas esenciales para generar empleo. Gustavo, gracias por estar. Un placer, Mina. Muchísimas gracias por invitarnos. Del Ministerio de Industria y Comercio, obviamente. Correcto. Y alguien que nos tiene que dar todo el insumo y que nos da todo el insumo a través, bueno, del censo nacional, que obviamente vamos a hablar, pero después también tengo entendido, Iván Ojeda nos va a aclarar, todo lo que hace estadística
él es director del Instituto Nacional de Estadística del INE. A partir del INE nosotros tendríamos que, digamos, proyectar nuestras políticas, ¿verdad? Así es que para poder tener una buena caracterización de la situación, tenemos datos científicos y estadísticos. Iván Ojeda, gracias por estar. Gracias, Mina, por la invitación. Muy buenas noches. Jenny me hizo un informe que no entiendo, te cuento. O sea, que decir que si queremos pasamos, pero como ya era de noche, ya no le podía llamar a que me corrija. Pero como, gracias a Dios, trajiste acá todos los datos, te vamos a poder preguntar simplemente, ¿verdad? Primero, ¿qué datos, Iván, produce estadísticas, la Dirección de Estadística en el sentido siguiente? Primero, el famoso censo, que es una de las tareas más importantes, que terminaron de presentar, digamos, todos los resultados hace unos días, unas semanas, ¿verdad? ¿Que se hace cada cuánto? Es así mismo, Mina, el Instituto Nacional de Estadística tiene a su cargo la realización de los censos nacionales de población y viviendas. Eso se hace desde 1950 y básicamente son las estadísticas básicas para el Estado paraguayo. Nos dice que hoy somos una población de 6.109.903 personas, de los cuales hombres son 3.057.000 aproximadamente y las mujeres 3.052.000. O sea, son más hombres por fin. Levemente. Porque siempre, ¿te acuerdas que habían 6 hombres para acá, 6 mujeres para acá? Hombres, ustedes exageraban también, ¿verdad? Después de la guerra, lógico. Sí. Eso sucedió también por mucho tiempo. Pero bueno, ahora no, ahora son más hombres, un poquitito, casi estamos parejos. Exactamente. Sí. Y en los periodos intercensales, el instituto trabaja con una encuesta permanente a hogares y muchas otras encuestas, ¿verdad? Entre ellas, la encuesta permanente a hogares es una encuesta que se hace durante todo el año, Mina. Ajá. Llegamos a... ¿Y resultados cada cuánto? Y depende de la temática. Por ejemplo, el tema de trabajo, que hoy estás abordando. Sí. Tenemos informes del mercado laboral cada 3 meses. Ah, cada 3 meses. Cada 3 meses. Porque bueno el fenómeno del mercado laboral es estacional. Entonces, tenemos esa información y también condiciones de vida, ¿verdad? Tenemos módulos de uso de TICs, condiciones de vida, salud, educación, vivienda. Nuestra encuesta tiene 340 variables. ¿Pero eso cada 3 meses? Sí, todo el año. ¿Todo el año? Todo el año, ¿verdad? Y también podemos decir que es la segunda encuesta permanente a hogares más grande de Latinoamérica. La primera la tiene Perú y nosotros ya estamos en 340 variables. Contame, Iván, este tema de las encuestas, porque realmente es un insumo fundamental para que un gobierno tenga una política acertada, ¿verdad? Miren que todos ustedes pueden hablar, preguntar, etcétera, no es que tienen que solamente esperar mi pregunta. ¿Hasta qué punto los gobiernos, porque bueno, vos estuviste también en otros gobiernos, digamos, ¿verdad? ¿Hasta qué punto los gobiernos realmente usan? O simplemente vos imprimís, llevás y la gente mete en su escritorio, ¿verdad? O las políticas, tanto por ejemplo, efectivamente, como ahora el presupuesto general de la nación, ¿verdad? Tendría que reflejarse en eso, o sea, tiqui, 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 cómo estamos, a ver qué reforzamos, etcétera, etcétera. ¿Vos crees que de verdad se usa eso, Iván? Por supuesto que sí, las estadísticas son una cuestión de Estado, trascienden gobiernos, trascienden personas, y hoy tenemos una directiva muy clara del presidente de la República, don Santiago Peña, que pide que todas las políticas públicas se basen en la evidencia científica, que la focalización de las políticas públicas, todo lo que el Estado hace en programas y acciones, también se haga en base a los datos del INE, y también las instituciones generan su propia información. Lo que hace el INE es ser el rector de las estadísticas oficiales del Paraguay y también el coordinador del Sistema Estadístico Nacional. Obviamente apuntamos a una centralización normativa y a una descentralización operativa. Hoy el gobierno nacional, desde el presupuesto de la nación, todos los planes de acción, por ejemplo, estamos trabajando muy cerca con el gabinete del presidente y también con el Ministerio de Desarrollo Social en la focalización de lo que es el gran proyecto de Hambre Cero, o con el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia en este ambicioso proyecto de atención a la primera infancia. Ahora, y así salud, todo el sistema. Qué bueno, o sea que también te van llamando durante todo el año, digamos, estás
con ellos como para poder efectivamente como usar como insumo realmente científico, Sí, como decir. de hecho que hay mesas permanentes, Ah, hay mesas permanentes, por ejemplo, en mercado laboral, nos reunimos todas las instituciones que atienden esa temática, o en población, o en energía, en finanzas, en lo que sea. Entonces ahí compartimos y analizamos y profundizamos Eso, estos análisis claro, también. claro. Ahí, por ejemplo, Mina, perdón, interrumpo. Sí. Es súper importante lo que menciona porque es cierto que trabajamos en conjunto. En el MIC, por ejemplo, empezamos en el 2021 a hacer los primeros estudios sobre MIPYMES. Y a partir de ahora lo estamos haciendo en conjunto con el INE para poder contrastar en profundidad todos los datos que hay, porque ahora sabemos en qué sectores de la economía están ubicadas nuestras MIPYMES, con ellos sabemos exactamente en qué área geográfica tenemos la mayor densidad y así sucesivamente vamos construyendo los datos para que generemos la política pública. Excelente. Si vamos al tema trabajo, Sí. pero datos más, porque me puse unos datos que no sé ni si la gente entiende qué quiere decir, digamos. Pero, a ver, vamos a cuestiones prácticas que vos me decís cómo se llaman, digamos. Pero de todas maneras, yo quiero saber, ¿cuántas personas están en edad de trabajar, que no sé cómo se llama científicamente ese dato? La digamos? fuerza de trabajo, Mina. La del fuerza de la trabajo fuerza se de llama, trabajo. ¿qué es la fuerza de trabajo? Son las personas mayores de 15 años, Mayores de 15. sí, que ofrecen su mano de obra para la producción de bienes y servicios en el país. ¿Esos cuántos son? ¿O Son somos? 3.045.000 personas. 3.045.000 están, digamos, en edad de trabajar y Sí. que ofrecen su fuerza de trabajo. De los cuales Sí. cerca de 1.700.000 son hombres y las mujeres son 1.310.000 aproximadamente. Perfecto, hombres y mujeres. Bueno, ahora decime, de esa fuerza de trabajo disponible, ¿verdad? ¿Cuántos están ocupados, subocupados y desempleados? Están ocupados, Sí. y entendamos por ocupados ¿Qué? esa persona Sí. que al menos hizo 1 hora de actividad económica en los 7 días anteriores a la encuesta. O sea, hizo alguna actividad económica. ¿Una hora por día o de una No, semana? al menos 1 hora en los últimos 7 días anteriores a la encuesta. Ah, entonces no es que sean tan ocupados, digamos, porque yo me pude haber ido a limpiar una casa 1 hora y me morí de hambre todo el resto de la semana. Por esa es la subocupación que también vamos a hablar. Pero Entonces, ocupada entonces es a ver... es la persona que al menos trabajó, hizo algo, a ver, hizo algo. ocupada. Entonces decime... 2.849.000 personas. 2 millones 849.000 personas. 849.000 personas. Entonces son oficios Fijos. momentáneos, o sea, no Ocupada en general. ocasionales. Ocupada pero en general. Es momentáneo y no momentáneo. O sea, Sí, ahí así entran todos. Sí. es de subsistencia más bien. Exacto. ¿Después? Son 1.600.000 son varones, en cifras redondas, Sí. y 1.205.000 son mujeres. Dentro de la categoría ocupados, tenemos a los subocupados. Ujú. Los subocupados son aquellas personas que al menos hicieron 30 horas de actividad económica en su actividad principal, que tienen tiempo para hacer otra actividad y pueden o no conseguir. Por ejemplo, el vendedor de baratija en la esquina de un semáforo. Ese es un Trabajó- subocupado. Es un subocupado, porque trabajó mediodía, pero él dice, yo me puedo quedar hasta las 5 de la tarde. Entonces se queda y genera más ingresos. O el vendedor de electrodomésticos, que si bien tiene un salario básico, él decide invertir más su tiempo para comisionar más. Entonces ese es el caso. En el caso de los subocupados son 102.000 personas actualmente y son el 3,4% de los ocupados, ¿verdad? También está la desocupación. En el caso de la... No, espera, Sí. subocupados. Y el resto, porque de 2.849.000 que son ocupados, subocupados son 102.000. ¿Cuántos son los ocupadísimos, los que tienen trabajo fijo? Bueno, tenemos que hacer la desagregación, ¿verdad? Los ocupados son 2.800.000 en el Paraguay. Sí. Y esas personas pueden estar ocupadas, subocupadas y estructurando un poco lo que son los sectores económicos. Por ejemplo, sabemos que el sector que más ocupa a la mano de obra en el Paraguay es el sector servicio, el sector terciario. Ajá. Ahí están prácticamente más del 60%, ¿verdad? El siguiente, un poquito más del 20%, el sector secundario, todo lo que sea industrias manufactureras, la construcción. Y el sector primario, si bien es el que más genera riqueza, emplea a menos del 20% ¿Qué es el de sector la... primario? El sector primario, todo lo que sea agricultura, ganadería y pesca. Ah, es menos, claro, Es porque menos. ocupa menos mano de obra, ¿verdad? Ocupa La, menos. la agricultura. Bueno, desocupados
¿Cuánto entonces tenemos? Son 195.000 personas, de los cuales 91.000 son varones y 104.000 son mujeres. Pero ¿qué es una persona desocupada? Es aquella persona que no realizó ni una hora de actividad económica en los 7 días anteriores a la encuesta. Esa persona está disponible para trabajar y hace las gestiones para emplearse, hablando con amigos, viendo los medios, viendo las redes, como sea. Y el mercado tiene que estar activo. Entonces, esa es una persona desocupada que actualmente son el 6,4% de la fuerza de trabajo. Claro, pero acá hay algo que no me cuadra tanto. Sí. ¿En qué sentido, verdad? En el análisis, para el análisis. Si la fuerza disponible de trabajo son 3.045.000, ¿verdad? Y los ocupados en general son 2.845.000, también vamos a poner para que sea más fácil, me quedarían 200.000, entonces así los que no están de la fuerza de trabajo, que no están los ocupados, me quedé casi, sí, por eso son 195.000, casi 200.000 lo que no Sí, están y los ocupados. subocupados, que si bien están ocupados, están en una cuestión precaria, que Claro. son 102.000. Pero estos tus subocupados, ¿verdad? ¿Trabajan, en qué categoría están los que trabajan una hora por...? Una o más, ¿verdad? Pero al menos una hora de actividad económica tuvo que haber hecho para considerarse subocupado. O sea que entonces, si yo tengo que sumar a los desocupados y a los subocupados, ¿verdad? Me dan 298.000 personas. No, 200 no, porque 195... Ah, no, estos son los... Sí, 195.000 tengo desocupados. Sí. 195.000 más 102.000 me da 297, ¿verdad? O sea, 300.000 desocupados nomás yo tengo. Porque yo a los subocupados le llamo desocupados. Vos le llamás subocupados, pero realmente para mí son como casi desocupados. Quiere decir que 300.000 nomás hay personas mayores de 15 años que están dispuestos al trabajo. 300.000 nomás no tienen trabajo en este momento. No tienen trabajo o están subocupados. No, yo por eso. Sí, No tienen trabajo, sí. están Y subocupados. esa es la Pero realidad. qué poco entonces que son. Claro, sí. No porque digo que pocos, son muchos, ¿verdad? Pero digo nomás, si el gobierno prometió 500.000 trabajos, quiere decir que prometió más de lo que se necesita. No, también la desprecarización del trabajo, ¿verdad? Esos subocupados que tengan un mejor, que tengan un empleo que no sea Ya sé, precario. pero subocupado pues mejorar, 102.000 sí. nomás. Y el desafío de que crezca también la economía, ¿verdad? De que, digamos que esa persona que estén desocupada o subocupada. Yo creo que en estos ocupados, ¿verdad? Sí. En realidad habría que desglosar más, o a lo mejor está desglosado, ¿verdad? Pero en el sentido que hay muchos que trabajan, porque si dentro de los ocupados le pones a los que trabajan una hora semanal, digamos, ¿verdad? Que serían estos subocupados, ¿verdad? Por eso que te da una cifra de tantos ocupados, 2.800.000 y algo. Podemos, para entender más, Sí. Mina, esto, podemos desagregar por categoría ocupacional. Por ejemplo, los que son asalariados, Sí. los que están Eso, asalariados. Decime los asalariados. Bueno, los asalariados De estos son 2.849.000. cerca de 509.000 personas aproximadamente. La mayoría de ellas están en el sector privado. Lo que vimos también es O sea, 509.000 nomás son asalariados. asalariados, Sí, sí. públicos o privados, ¿verdad? Ah, pero es poquísimo. La mayoría están en el sector privado, ¿verdad? Por otro lado, el sector independiente emplea o ocupa, mejor dicho, a 500.000 personas. ¿Y qué es un sector independiente el que hace El que es Cuenta empleador o propista, cuenta patrón. propista? Ah. Empleador o patrón, 30.000 personas. Los que son trabajadores por cuenta propia, 384.000 Ahora personas. sí, este dato me Trabaja- cuadra sobre la realidad. Trabajo, imagínate, trabajo familiar no remunerado, porque es el que atiende la despensa de la vivienda o es el que le da el maíz a las gallinas, ¿Qué etc. Y el poco trabajo asalariado doméstico. hay? El trabajo doméstico. Pero el trabajo emplea- doméstico no está entre Entra. los asalariados. No, ¿No? 194.000. Si es asalariado, entra dentro del asalariado privado. Ay, ¿y cuál es el trabajo doméstico no asalariado que vos pones ahí? Y el trabajo doméstico, no, perdón, el asalariado no asalariado, pero en total 194.000 personas ofrecen su servicio para el servicio doméstico. Bueno, pero qué pocos asalariados que hay en nuestro país, por Dios. Formales. Claro, poquísimo. Y nuestro país Poquísimo, tiene poquísimo. características de una economía informal, ¿verdad? El 62%
digamos, de los ocupados trabajan en la informalidad, que es un tema latinoamericano. En la media de América Latina está en 55, nosotros estamos en 62. Los que tienen menos son Uruguay y Chile con 20% de informalidad, ¿verdad? Bueno, el SNPP, ¿qué es Servicio Nacional de Promoción Profesional? ¿Qué servicios es lo que brinda? Yo sé, pero quiero que la gente sepa. ¿Qué servicios brinda el SNPP, José? Bueno, nosotros nos encargamos de capacitar a los mandos medios. Estamos hablando también de licenciaturas. Nos encargamos un poco de ser la herramienta para la generación de empleo. La generación de empleo formal es lo que nosotros buscamos y nos dedicamos un poco a eso. Estamos hablando de una diversidad muy importante, Mina. Estamos hablando cerca de 700 tipos de cursos en diversas áreas. Y por ejemplo, a ver, cítame así algunos. Por así eso celebro un poco el trabajo que viene desarrollando el INE. Sí. Es fundamental para nosotros. De hecho, nosotros iniciamos un trabajo de programación con las diversas empresas e industrias, determinando cuáles son efectivamente los requerimientos en el área de recursos humanos, porque vuelvo a repetir, nosotros buscamos el trabajo formal, ¿verdad? Claro. Sin descuidar los mandos medios, que también son de suma importancia, y yo creo que es un poco el camino que requiere el país como para salir adelante. Los mandos medios, estamos hablando por ejemplo del área de plomería, del área de mecánica, del área de electricidad, de instalación de aire acondicionados, una diversidad muy importante. Muy importante. Y también la gente que trabaja en los supermercados, la gente que trabaja que prestan un servicio, ¿verdad? Entonces nosotros apuntamos a eso y hoy le estamos agregando una pata muy importante que es la formalización. Estamos trabajando muy de cerca con la gente de tributación, buscando que nuestros egresados salgan ya del SNPP ya formalizados, que tengan sus respectivos IVA O sea, que sean cuando contribuyentes por sobre todas las cosas. Cuando salen, por ejemplo, un plomero, ¿verdad? Un electricista, ustedes ya le contactan para que les haga ya su RUC, etcétera, etcétera. Estamos actualmente, Mina, haciendo un trabajo con el INE en ciertos trabajos focalizados con sus respectivas redes también, y es bastante auspicioso, estamos teniendo muy buenos resultados y eso conlleva a que el país pueda recaudar más, de que estén dentro de la formalidad y por sobre todas las cosas es importante señalar de que la ciudadanía tenga la herramienta para que el sistema financiero le abra un abanico de oportunidades, ya sea con préstamos y también en algún momento va a ser un requerimiento básico ya la formalización, ¿verdad? ¿Los cursos del SNPP son gratuitos? Son al 100% gratuitos. Mira, una pregunta sumamente importante, son al 100% gratuitos y buscamos un poco elevar el nivel de la institución por sobre todas las cosas, buscando un poco teniendo hoy te doy un ejemplo, estamos con cerca de 25 instructores que hoy se están capacitando en Taiwán, hay otros instructores que se están capacitando en Japón, trayendo una nueva modalidad de capacitación y estamos elevando el nivel de instructores justamente para poder tener... O sea que la calidad, digamos, de la instrucción... Buscamos por sobre todas las cosas la calidad antes que la cantidad, Mina, porque hoy estamos buscando un poco, y voy a historiar un poco, yo creo que nuestras generaciones anteriores, nuestros abuelos decían, era un privilegio salir del SNPP. Hoy estamos buscando de vuelta de que el sector productivo del país busque nuestros egresados para que puedan ser insertados laboralmente. Vamos a seguir obviamente hablando del SNPP. Yo soy una admiradora del SNPP, inclusive un tiempo hice un pequeño curso cuando era más jovencita. Me parece crucial, yo le llamo la Universidad del Trabajo, ¿verdad? Que es la política que a mí me gusta, ¿verdad? Como también cada vez que hubo un ministro, desde hace cuántos años, la dictadura cayó hace cuántos años, 30 y pico, ¿verdad? Sí. Hace 30 y pico de años que 35. Le entrevisto a todos los ministros, ¿verdad? En general, a los presidentes, etcétera, y a todos los ministros de educación, le insisto, en los colegios técnicos, ¿verdad?
¿Cuántos colegios técnicos hay? ¿Cuántos colegios técnicos hay? ¿Cuántos colegios técnicos hay? Y SNBP. ¿Cuántos colegios técnicos hay? Y SNBP. Porque de verdad, un país medio subdesarrollado como es el nuestro todavía, ¿verdad? Y con tanta necesidad de empleo, porque si solamente tenemos 500 y pico de mil nomás de personas asalariadas, digamos, y después otro tanto, también porque los independientes para mí es un trabajo fabuloso, este tema de los plomeros, electricistas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que no son asalariados, pero cumplen una función fundamental y ganan muchísima plata, por cierto, cuando son eficientes, ¿verdad? Entonces, qué importante de verdad es hacer hincapié con esto. Y ahí viene, pero me tengo que ir a la pausa, el tema de las MIPYMES, que es otra insistencia, digamos, para la generación de empleo. Porque yo creo que hay varias formas de generar empleo. Primero, luego la formación, porque si no tenés la formación, el talento, etcétera, ¿a dónde miércoles te va a ir? Ni vas a ser un buen asalariado, ni te van a contratar, y tampoco vas a poder gestionar vos tu propio recurso, ¿verdad? Entonces, ahí es la base, digamos, ¿verdad? Pero después vienen todas las políticas de empleo, ¿verdad? Que son a través de las MIPYMES. Yo siempre digo el Ministerio de la Vivienda, porque genera muchísimo empleo, ¿verdad? MOPC, ¿verdad? Que ojalá ahora le pongan más ritmo, digamos, ¿verdad? Porque estuvieron bastante lentos, por cierto, y que hayan más obras, porque eso va a generar también más empleo. Entonces, para mí esa es la orientación y la política. Por eso quiero hablar después de las MIPYMES y después vamos al trabajo del campo, ¿verdad? Que también, obviamente, sin lugar a dudas, es de fundamental importancia porque forma parte del trabajo. ¿Cuál es la política de las MIPYMES en este gobierno? Sé que le están dando mucho impulso porque bueno, uno va leyendo e informándose. ¿Cómo está el tema de las MIPYMES? ¿Cuál es la política de ustedes con las MIPYMES? ¿Cuál es la situación de las MIPYMES? Si tienen también una caracterización, digamos, sobre, digamos, qué sector emplea las MIPYMES, tanto los dueños, que son trabajadores también, ¿verdad? Sí. Y los trabajos que dan. A veces uno mira, y las MIPYMES se asocia solamente al emprendedor, a la pequeñita empresa. Las MIPYMES son todas aquellas que facturan de 0 a 7.750 millones de guaraníes anualmente. Las micro, de 0 a 650 millones, de 650 a 3.230 millones son pequeñas, y de 3.230 a 7.750 son medianas. En ese universo... Y esa mediana, la que más factura, normalmente emplea... ¿En promedio a cuánta gente? Mira, de acuerdo al número, digamos, debería ser hasta 50 personas aproximadamente, un poquito más, pero nosotros sabemos que en promedio estamos en 30, 35, 40, de repente es lo que hoy tenemos. Tenemos medianas, muy poco, solo el 2% de nuestras MIPYMES son medianas. El 88% está concentrado en las micro, y el 10%, digamos... ¿Y las micro trabajan normalmente, bueno, la persona, verdad? Sí, la gran mayoría son algún pariente así, así mismo, correcto. Los hijos, la señora, o sea que ahí tenemos un tema donde principalmente es la familia, digamos, el núcleo familiar el que trabaja, pero definitivamente también emplean a ayudantes y otras personas que trabajan con ellos, las micro. Las micro pues, son hasta 10 personas aproximadamente, es la concentración que tenemos dentro de las micro. Dentro de este segmento, como bien mencionó el director, el 77% están en comercio y servicios, 14, 12 aproximadamente están en el sector industria, el resto está en el sector, digamos, del agro. Y nosotros ¿En el agro también hay MIPYMES? Sí, también hay micro, sí. ¿Cómo qué, por ejemplo? No, y en el agro, si tenemos esa contextualización, digamos, básicamente de 0 a 7.750 tenés los que facturan 650 millones de guaraníes que tienen su propia factura. Por ahí no es una asociación de productores, es una empresa. Cuando hablamos de MIPYMES, de estas, de estas ¿cuántas en total más o menos dijiste? Ahora son 366.000 MIPYMES las que tenemos en nuestra base de datos. De esas 366.000, digamos, ¿qué porcentaje está, cómo que se dice? Tiene factura, no, esas son las que formalizada. Bueno, la ley de MIPYMES habla que ser formal, para ser formal tenés que cumplir 3 requisitos. Tener RUC, Ministerio de Trabajo e IPS. Si sos formal, si cumplís esos 3, sos formal y tenés la cédula MIPYMES. Hoy, de esas 366.000, solamente tenemos 43.000 que cumplen esa condición. Esa condición. O sea, ahí tenemos ¿cuánto? 43.000. O sea, que tenemos una proporción importante de poder ayudarle a formalizar un montón de MIPYMES todavía en el ámbito laboral. Y nosotros estamos enfocando, digamos, básicamente la acción o la política pública orientada al sector MIPYME en 3 pilares. El primero tiene que ver con la formalización, en donde pretendemos que ser formal no sea hoy un acto de patriotismo, sino que sea un proceso ágil, sencillo, no costoso y que sea digital. La MIPYME, como bien viste, digamos, 88% es, digamos, una persona con el núcleo familiar y otros. No tiene tiempo de ir a hacer todos los trámites, entonces tenemos que tratar de facilitarle y simplificarle. Pero por sobre todo,
la premisa que estamos viendo, yo vengo del sector privado, entonces viví todo ese proceso, es qué me da, o sea, qué beneficio tengo siendo formal. formal. Entonces, a partir de ahí fuimos construyendo la idea. Primero, la simplificación. Segundo, la posibilidad importantísima que tiene que ver con el hecho del dinero. ¿Cómo manejo créditos? Correcto. Etcétera. Entonces, vos sabías que de esas 366.000, solo el 40% de nuestras MIPYMES tienen una cuenta bancaria. El 60% no tiene cuenta bancaria y tampoco tiene crédito. Y eso te iba a decir, tampoco tiene crédito, No tiene crédito. entonces. Entonces, ¿Y de dónde sacaron su plata? ¿De algún usurero, trabajito que hicieron o de usurero? Tal cual. Claro. Entonces, ese es el grave problema, ¿verdad? Eso que decís, que dice el viceministro es importante en el sentido, porque ¿para qué me voy a formalizar? Uno dice de repente, ¿verdad? Voy a tener que pagar impuestos, hacer todos los trámites engorrosos, después voy a tener problemas. Pero, por ejemplo, para el crédito es fundamental. Es fundamental. Entonces ahí nosotros Para poder pretendemos que crecer. darle la cuenta básica microempresarial que estamos trabajando ahora con el BCP para poder lanzarla y que vos electrónicamente puedas ya apretar un botón y ya te va a abrir la cuenta. Así como hoy hacemos, digamos, para ir a una cuenta personal, ya estamos acostumbrados en el celular. Entonces esto lo vamos a hacer también con las microempresas en particular. Y a partir de ahí tenemos el FOGAPI. El FOGAPI, el Fondo de Garantía del Paraguay, que, digamos, está creado desde el 95, pero tuvo una participación muy importante durante la pandemia. ¿Qué es FOGAPI? Es un fondo de garantía. Básicamente es el Estado siendo tu codeudor. Ah. Entonces, eso va a permitir de que todos aquellos que no son sujetos de crédito para el banco, por el riesgo, no le conozco, etcétera, nosotros podamos mostrarle, o sea, Claro, el el banco va a Estado mirar le al salga- Estado detrás, digamos, básicamente, Claro. y va a ser nuestra garantía. Nosotros vamos a poner la garantía para esas MIPYME. Entonces, lo que pretendemos es que Pero en ese proceso... eso ya está en funcionamiento, FOGAPI. El FOGAPI está en funcionamiento. Lo que estamos haciendo ahora es adaptando toda esta operativa a través de un sistema más digital que permita de que vos hagas volumen, ¿Y ¿verdad? cómo vos sabés, o sea, vos FOGAPI, vos Estado, Sí. ¿verdad? ¿A quién le vas a avalar o no, digamos? Porque, ¿entendés lo que te digo? Buenísima pregunta. Tenemos datos nosotros justamente de movimiento, de lo que declara obviamente a la autoridad tributaria. Entonces, normalmente, como hacen todas las instituciones financieras, estos datos te dan una noción de cuáles son las condiciones de movimiento del negocio que tiene, en este caso, esa MIPYME. Y ahí lo que vamos a hacer en función a ciertas estadísticas, nosotros le llamamos motor de decisiones, vamos a establecer, digamos, hasta cuánto le podemos garantizar. Y eso le va a dar la oportunidad de que pueda recibir un crédito en el sistema financiero. Porque vos sabes que hay que ser más flexible en un país Totalmente. donde somos todavía atrasados, ¿verdad? En todo ese proceso de formalización no tenemos que ser tan rígidos con los esquemas y con las fórmulas que nos vienen de afuera, ¿verdad? En el sentido, yo le decía inclusive a Baruja, el ministro porque para Xerogaponá, obviamente, te exigen formalización, ya sea porque tenés tu RUC o porque estás en el IPS, ¿verdad? Y hay mucha gente que genera recursos, Correcto. ¿verdad? Pero que no está en ninguno de esos lugares, Así ni tiene IPS y no está tampoco formalizado, digamos, ¿verdad? Pero eso no significa que no tenga recursos, ni no trabaje, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? Los bancos y todo el protocolo exige esa... La burocracia. la del burocracia. sistema Pero yo me financiero. acuerdo que yo fui, te cuento, trabajé también en el sistema bancario cuando era más joven, ¿verdad? Y era asistente de crédito justamente en la parte de crédito de ese banco de la vivienda, Correcto. justamente era Solar en ese entonces, ¿verdad? Y era analista de crédito. Y en el análisis, cuando eso pues si nosotros exigíamos, digamos, la formalidad que esté en el IPS o qué sé yo, ahí sí que nadie nos iba a poder quitar crédito, digamos, no existía, ¿verdad? Pero ¿cómo? Hay formas de analizar las posibilidades reales que un ser humano tiene de cumplir con un compromiso financiero, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de la vivienda, ¿verdad? Que yo creo que tienen que flexibilizar más, pero no depende de Baruja, depende de los bancos, depende... Una es esta que ustedes hacen que el Estado te salga de garantía, ¿verdad? En el caso de las MIPYMES. Pero en otro caso es que haciendo un análisis del crédito, uno puede ver, si una persona, una familia que está queriendo comprar una casa, vemos cuánto su historial y vemos que estaba pagando alquiler. Llamamos a las casas donde alquiló. Correcto. ¿Pagó bien? Y pagó siempre, pues entonces va a poder pagar su Es crédito. una referencia, sí. Es una referencia. Sí. ¿Verdad? O sea, tenemos que flexibilizar y ser pragmáticos, porque si no, Correcto. mucha gente, te cuento, que se trabó en eso. Sí. Quiere la casa, tiene los recursos, pero no la aprueban. Y porque- pasa lo mismo hoy en el tema con las empresarial, MIPYMES, digamos, porque claro. digamos, vos hoy ves un montón de ofertas, comprar un auto a sola firma, pero no puedes comprar la máquina para mejorar tu negocio, ¿verdad? Claro. Entonces, ese tipo de cosas son las que nosotros queremos ayudar a que esa MIPYME pueda ser apetitosa, digamos, para el banco, ¿verdad? Porque el apetito de riesgo pues, depende sí, también de cada eso, entidad, ¿verdad? exacto. Entonces, nosotros con eso vamos a estar ayudando. Y además encontramos también algunas cuestiones que pueden ayudar
con relación a las cuentas por cobrar. Ese también es otro problema. De repente yo le facturo a una empresa grande, la empresa grande me paga 90 días. Yo no tengo condiciones de aguantar eso. Entonces ahí nosotros estamos armando lo que llama la ley mecanismo de financiamiento alternativo para que a través de una plataforma digital también nosotros podamos hacer efectiva el factoring, digamos, es lo que se conoce, digamos, con el nombre de factoring, efectivo esa cuenta a cobrar que tenga nuestra MIPYME. Entonces eso va a ayudar también a dinamizar y a que no caiga en el usurero. Imagínate vos, Mina, con ese 40% nomás de MIPYMES que hoy accede al sistema financiero, ¿cuántos están hoy en la informalidad crediticia? ¿Verdad? Entonces eso es gravísimo. Mira, yo justamente después quiero desarrollar con ustedes, contigo en particular, el Banco Nacional de Fomento, ¿verdad? El Banco Nacional de Fomento tiene que ser un banco de fomento justamente, ¿verdad? También hay que cambiar. Por eso que todo esto tiene una correlación, digamos, ¿verdad? Si hablamos de MIPYME, claro, está como transversal todo esto. El Banco Nacional de Fomento que tiene que tener una política de fomento. Entonces ahí vos flexibilizás más, digamos, ¿verdad? Que los bancos privados. Es el espíritu, ¿verdad? Después vamos a hablar sobre este tema del crédito para las MIPYMES. En el campo, ¿cómo estamos en el campo? En el sentido, a ver, ¿qué porcentaje de empleados hay en el banco, en el agro, y qué porcentaje, digamos, son cuentapropistas o grandes empresarios de la soja, grandes ganaderos? Pero ¿hay empleo en el campo? O por lo que dijo el INE acá, realmente es poco el porcentaje de gente que trabaja en forma asalariada en el banco, en el campo, ¿verdad? Bueno, sí, cuantificar un poco seguramente va a ser difícil, ¿verdad? Pero sí hay un alto porcentaje que la gente del campo está incorporado al trabajo, ya sea con lo que hoy día es la horticultura y también la producción de granos en gran escala, que absorbe muy poca mano de obra estacionalmente, pero hay época que tiene su impacto en la economía, ya siendo en la compra de insumos y en época de cosecha. O sea que pero asalariados menos, ¿verdad? Menos. Esos son los trabajadores ocasionales. Le estaba escuchando acá al director de INE hablando de ocupación, o subocupado, que son justamente los jornaleros, o los jornaleros que están solamente en época de estivaje. Hoy día la parte forestal también, que está incorporándose muy bien a la economía, también tiene sus jornaleros que utilizan muchos jornales cuando limpieza de finca. O sea que la agricultura, en gran medida la agricultura y ganadería tiene un alto porcentaje, 17,4% de la población económica activa está en la parte agropecuaria o sector agrario. Pero ahí estábamos dentro de la informalidad. Por eso cuando acá el viceministro hablaba de un porcentaje mínimo de gente que está en MIPYME, que son del sector agro, son los que hoy día están vendiendo los productos en la feria, por ejemplo. Que ya tiene su QR, que ya son asociaciones. Y lo que nosotros hoy como Ministerio de Agricultura y Ganadería estamos haciendo es que una persona, miembro de una organización, pueda ser sujeto de crédito, que él mismo pueda emprender y él mismo pueda ir creciendo en forma individual, porque las organizaciones están muy bien para empezar, porque hablar de capitalización es cierto, es muy difícil acceder a crédito, pues justamente por cómo demostrar ingresos. Entonces, el Ministerio de Agricultura y Ganadería hace rato que viene asistiendo a las organizaciones, por ahí vienen las organizaciones que son profesionales, profesionales en recibir dinero, recibir grandes volúmenes de dinero, porque al final no impacta en la economía. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hoy día estamos haciendo en el Ministerio de Agricultura y Ganadería? Identificamos a la gente en las organizaciones, entonces les preguntamos, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Bueno, tu organización ya ha recibido desde esta parte, de este año hasta esta parte, millones de guaraníes, y ni siquiera tenemos una producción constante, un volumen de oferta constante para tratar de paliar este tema del contrabando, que es justamente lo que genera un movimiento fluctuante, oferta fluctuante en algunos productos que le perjudica al campesino. Y ahí hablamos de muchas cosas, de alto porcentaje de migración del campo a la ciudad, pensando, bueno, por supuesto acá pensando en un trabajo más formal, por lo menos más continuo, por lo menos más... Hay dos motivos, ministro, si no me equivoco, vos me vas a corregir, obviamente. Hay un sector que migra a la ciudad porque, bueno, en el campo ya no hay mucho que hacer, pero otros, sobre todo la gente joven, ¿verdad? A lo mejor no quieren más ser, mi hija no quiere ser periodista, no sé. Entonces también la gente joven a veces no quieren seguir siendo agricultores,
¿verdad? Tienen otras opciones. Sí, pero resulta ser que el sector campesino trabaja todavía en gran medida de forma muy primitiva. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay un ejemplo, ¿verdad?, de una agricultura totalmente desarrollada, mecanizada, agroexportadora, que tiene otra realidad. Pero sin embargo, el pequeño productor paraguayo que está ahí al lado nomás, pero que está totalmente maniatado, sin esperanza, entonces que lo único que piensa es irse a las grandes ciudades. Entonces, hoy día, ¿qué nosotros estamos haciendo como política también del gobierno nacional? Que las escuelas agrícolas otra vez realmente sirvan para que esos jóvenes versión agrícola se formen como técnico agropecuario. Ellos se reciben como agrónomos, pero nosotros teníamos agrónomos, porque un chico que nunca vio ni siquiera un tractor en la escuela agrícola. O un chico que no puede incorporarse laboralmente a una de esas grandes empresas que necesita que sepa utilizar por lo menos una fumigadora, dosificar una sembradora. O sea que un montón de factores que el tipo al final tiene el título pero no tiene conocimiento. La practicidad. Hoy día todas nuestras escuelas agrícolas, que son en número total de 17, tienen sus sembradoras, sus fumigadoras, tienen los tractores, tienen la agromecánica, por ejemplo, que está en Cacupé y otros puntos de nuestro país. Los egresados, como pan caliente, se egresa, el título en mano, recibe su título, se van a trabajar. O sea que hay alta demanda ahí, son los tractores, las máquinas pesadas. Claro, que es lo que después le quiero preguntar al SNPP, en el sentido de que la infraestructura de las escuelas, o en este caso que es también una escuela del SNPP, ¿verdad? Uno tiene que tener, qué sé yo, toda la infraestructura para poder aprender, porque si no, si te falta una pata, das la parte teórica y te falta la parte práctica, digamos. Ustedes tienen, digamos... Ahí nosotros estamos equipando todas las escuelas agrícolas y los chicos hoy totalmente están... Claro, si no están equipadas, sirve, pero a media, ¿verdad? Es a medias. Por otro lado, hay escuelas agrícolas, creo que Azapá, creo que otras de Misiones. Tenemos voluntarios japoneses que justamente se van a darle otro matiz, ya no de hacer lo mismo, no de hacer una forrajera, de construir una... Ahora cuando el gobierno, el Estado, subvenciona o le da, subsidia a organizaciones o a familias, ¿verdad? Yo siempre digo que, o si no es plata tirada, por esto, porque imagínate cuánto tiempo que muchas organizaciones, más algunas inclusive están demandadas, digamos, ¿verdad? La porque mayoría. Se les dio, no aplicaron, se quedaron los dirigentes con gran parte, ¿verdad? O repartían sin un control. Entonces alguno compraba cerveza, otro efectivamente, otros sí trabajaban la tierra y aplicaban en lo que tenían que aplicar, pero no todos. Entonces yo siempre digo, no podemos tirar la poca plata que tiene el Estado porque hay recursos limitados, ¿verdad? Entonces habría que tener planes, en el sentido, yo siempre digo, si Italia necesita orégano para la pizza, pongo una broma, ¿verdad? Si Italia necesita orégano para la pizza y si yo, Estado, le voy a dar plata. Si vos generas tus propios recursos, vos haces con tu plata lo que quieras. Pero si es el Estado el que te está dando la plata, si el banco cuando te da la plata, eso que es privada, te dicen que va tu vivienda, va a ser hasta acá, después te reembolsa, te da otro reembolso y así sucesivamente, te controla. No es que vos te vas a Punta del Este con la plata que te dieron para tu casa. Y tiene que ser lo mismo también en el campo. Y no ¿verdad? es broma lo que dijiste, Mina, es cierto. Es que los productores, solamente el campesino se levanta en la mañana, raca, daño tuta, ¿qué voy a plantar hoy? Y cualquier cosa se va a sembrar. Tenemos que hacer una producción orientada al mercado. ¿Qué es lo que necesita el mercado? Producción planificada. ¿Qué es lo que necesita el mercado? Por ejemplo, Claro. los ojeros o la agricultura agroempresarial tiene resuelto, no hay ningún problema, hay volumen que tiene, volumen que vende. Exacto. Ahora, el pequeño productor tiene que estar orientado por el orientado hacia qué es lo que nosotros tenemos un gran mercado acá en Asunción, entonces orientar a esos otros lugares. Sí. Entonces, en eso estamos trabajando y no es fácil. Pareciera ser que, bueno, no, es una cuestión, bueno, planificamos, vamos a producir, esto no es así. Claro, pero primero que hay que planificar en torno a lo que el mercado necesita y requiera, digamos. Por eso es que para mí es asistencia técnica, ¿verdad? Hay que dar, el ministerio tiene que dar asistencia técnica. Hoy día, Mina... Espera, 3 pasos. Asistencia técnica, asistencia crediticia, pero una pata que normalmente no la hacen en la comercialización. Sí, así mismo. Si no hace la pata de la comercialización... Y ahí quiero entrar algo demasiado importante que hoy nosotros incorporamos. Tecnólogo de alimentos, pero nosotros no vamos al supermercado. Hoy día la tendencia, te vas a comprar 700 gramos, 500 gramos de verdura totalmente picado, cortar, congelado, cortar, poner, cocinar, pero ¿quién hace eso? El pequeño producto, la agricultura paraguaya, familiar, no lo hace.
¿Y por qué? Porque no tiene conocimiento. Entonces nosotros tenemos que tener todos esos conocimientos y orientado a una producción realmente al mercado, y que es un nicho de mercado que se pierde. ¿De dónde son los productos congelados que se venden en los supermercados? ¿De dónde vienen? Entonces nosotros estamos desaprovechando, pero el tema es orientarle a nuestros productores que tengan la capacidad de hacer el tratamiento post cosecha. Claro. La debilidad en gran medida es la el tratamiento post cosecha. Claro, la comercialización. Sabemos producir, pero en el marketing nos fracasamos. Por eso, la comercialización, ¿verdad? Entonces, y mejor es cooperativizarlos, por ejemplo, porque a veces es difícil llevar una congeladora para una familia, ¿verdad? Sin embargo, si usted dice, bueno, van a plantar tales y tales y tales cosas, ¿verdad? Vamos a tener la maquinita del plástico para sellar y empaquetar la mercadería. La congeladora, ponerle el freezer que necesitan para mantenerla y un auto que lleve al mercado, digamos, ¿verdad? O sea, pero hay que ser planificado, digamos. Eso da mucho trabajo, por cierto. Entonces a veces es más fácil subsidiarle cada que vienen. Le tiran un poco de plata para que se vayan otra vez rápido, ahora que no te molesten, ¿verdad? Pero seguir generando pobreza. Sí, definitivamente, y es grande el dinero que se Es entrega. grande el dinero, pero también es muy costoso lo otro, porque lo otro es trabajar, no es dar plata. No, pero el tema no es ni siquiera la pérdida de ese dinero que se entrega, sino lo que se pierde, la mano de obra paraguaya que se echa a perder, y es que después problema social y dinero que se entregó y que no sirve, y que es un efecto negativo mucho más tremendo de lo que tratamos de resolver con ese monto de dinero, que también es pérdida para el Estado. Por eso gastaste y no recibiste. Sí, definitivamente, y hoy día, Mina, es un trabajo que estamos haciendo. Entregamos los productos y bueno, yo quiero decir, ¿qué vas a retirar? Vamos a retirar, por darte un ejemplo, desmalezadora. ¿Y qué vas a hacer con tanta desmalezadora? Mira, estoy mirando la cantidad de dinero que tiene autorizado ya tu organización para retirar, y en vez de comprar tantas desmalecedoras, ¿por qué no te entregamos un tractor? Exacto. Que va a ser mucho más útil, por lo menos tu marido va a descansar y va a dormir bien la noche, no hay problema. Sí. No, pero ahora nosotros no que queremos. ¿Y qué pasó? Pero ahí entran otras cosas también. Claro, y ahí entonces, venden la desmalezadora. Entonces nosotros estamos trabajando constantemente para qué. Orientar y decirle, esto te vamos a entregar porque este va a tener un impacto en tu comunidad. Una máquina, de repente, si vos dejás de utilizar en tu comunidad, puedes hacer tercerizar el trabajo a otra comunidad. O sea, un montón de cosas, pero es una herramienta que te sirve. Sin embargo, lo otro es solamente que amanece. Le entregamos hoy, al día siguiente está en la ferretería vendiendo nuevamente, ¿verdad? O sea, que hay un montón de problemas que se tienen, que nosotros estamos identificando y estamos trabajando con un flagelo que se instaló en las organizaciones y también en la propia institución, ¿verdad? El SNPP, hablamos que todos los cursos, las capacitaciones son gratuitas. ¿El SNPP está acá en Asunción solamente o tiene también, hay SNPPs en diferentes partes del país? Nosotros estamos presentes, Mina, en los 17 departamentos. Ajá. Tenemos 80 filiales distribuidas en todos los departamentos del país. Si bien existen en departamentos así específicos sedes como la capital del país, como la de San Lorenzo, como la de Hernandarias, Santa Rita, donde son centros tecnológicos. ¿A qué me refiero con centro tecnológico? Son centros específicamente preparados con equipamientos técnicos, como para poder tener tecnicaturas, como para poder tener simuladores de maquinarias pesadas y una partida de insumos sumamente importantes para poder desarrollar, y realmente se hace un estudio específico como para determinar cuáles son los departamentos prioritarios. Acá bien decía el director de que ahí se mide eso un poco de acuerdo a las necesidades del mercado, como para poder estar ahí presentes, ya sea con los cursos como también de forma física, ¿verdad? Este tema de la capacitación, obviamente siempre en la capacitación, sobre todo para el trabajo, hay una parte teórica, digamos, ¿verdad? Y otra práctica. ¿El SNPP tiene, digamos, todos los insumos para la parte práctica o tiene que también actualizarse? Porque escucho, suelo ver que ustedes también hacen como una formación dual, que ustedes le dan una parte en el SNPP y hacen ciertas alianzas con las empresas y luego van a capacitarse en la parte práctica en la misma empresa, donde encima parece que después
también los absorben, una parte absorben como mano de obra, ¿verdad? Así es, mira, nosotros estamos inmersos un poco en un programa denominado el programa dual, que se habla de un 70% de práctica, que eso se da en las empresas, y un 30% en la parte teórica que se da dentro del SNPP, ¿verdad? Es sumamente importante porque tenemos un poco un beneficio mutuo, tanto para el aprendiz como para la empresa. La empresa ya va seleccionando su personal de recursos humanos de acuerdo a en base a ese programa. Estamos hablando de 2 años de capacitación, y en 2 años ellos cuentan con un tutor de la empresa que va determinando su idoneidad, su capacidad, y le va evaluando también al aprendiz, y prácticamente en un 100% quedan a trabajar dentro de las empresas. Por eso es sumamente importante, y hacemos un poco un llamado siempre a las empresas privadas, porque nosotros actualmente estamos trabajando con algunas empresas, no voy a citarlo para no mencionar, pero con empresas privadas muy prestigiosas, como también en el sistema público. Estamos con la SAP, estamos con la ANDE trabajando, donde cerca de 250 personas están bajo esa modalidad. O sea que las empresas, por ejemplo, que nos están escuchando, empresarios, que necesitan mano de obra calificada, digamos, ¿verdad? Podrían entrar en contacto con ustedes. Ustedes tienen un departamento de calificación para empresas, que yo no sé cómo se llamará, ¿verdad? Y entonces el empresario puede llamar, yo necesito gente capacitada. Entonces, ¿cuánta gente necesito en, qué sé yo, cualquier cosa de capacitación? Decime algo técnico, así que cortador de cemento, te digo cualquier cosa. Mecánica automotriz. Mecánica automotriz. Bueno, voy a necesitar unos 20 trabajadores. Entonces te pueden llamar a vos, y ahí ellos le envían a gente que ellos ya preseleccionaron, o ustedes tienen algunos y entonces le envían otro. ¿Cómo? Hay un mecanismo. Nosotros estamos en contacto con el simple hecho de ponerse en contacto con la institución. Sí. Ya hay una dirección encargada netamente en base a ese programa, y van a ir, realmente hay un requerimiento solamente de tener 8 como mínimo aprendices como para poder ingresar bajo esa modalidad, porque esa modalidad dual, estamos hablando de un pago también remunerado de la empresa a los aprendices, que es menor del salario mínimo, pero ya están aprendiendo y con un pequeño salario. Están aprendiendo con un pequeño salario y con todos sus beneficios, ¿verdad? Porque son asalariados y también tienen su pago al IPS ya. Bueno. Y ya salen con un título, y en gran medida ya son insertados laboralmente en las respectivas empresas. Por eso es sumamente importante las alianzas estratégicas que nosotros venimos desarrollando, ya sea con el sector privado como en el sector público. Te quiero dar un poco un ejemplo, y por pedido y por instrucciones del presidente de la República, nosotros estamos trabajando en equipo. Trabajamos muy bien acá con el Ministerio de Agricultura, en base al programa Hambre Cero, por ejemplo. Trabajamos con las MIPYMES, porque nosotros estamos teniendo nuestro centro del emprendedor, donde se capacitan, estamos con un diálogo fluido. También es importante mencionar que en lo que hace al MOPC, nosotros tenemos y determinamos ya dónde van a ser las obras nacionales, las grandes rutas que se van a desarrollar desde este año, y nos vamos a capacitarle a la gente en el área de maquinarias pesadas, por ejemplo, manejo de camiones pesados, de todo tipo de maquinarias. Entonces, ¿qué pasa? Mira, se instalan las empresas privadas, y muchas veces la queja generalizada de los ciudadanos de diversos departamentos es el por qué viene una empresa y trae personal de recursos humanos de fuera del departamento o fuera de esa ciudad. Claro. Entonces le capacitamos con anticipación, y esas personas son insertadas ya muchas veces en esas obras, ¿verdad? Ahora, encuestas de tendencia del mercado laboral. Sí, Iván, esto es muy importante, porque ahí tiene que ver otra vez con el SNPP y bueno, y también con las MIPYMES. Pero a ver, ¿qué es esta encuesta? La encuesta de tendencia al mercado laboral es una iniciativa que está impulsando el Ministerio del Trabajo con Sinafocal y todo el equipo también del SNPP, para saber qué tipo de preparación o de especialización necesitan las empresas contratar. Y con esa información también el ciudadano que está buscando trabajo sabe en qué se va a formar para tener una salida laboral más rápida. Esto vamos a tener listo
para el mes de octubre. Y esto es nuevo. Esto es nuevo, esto nunca se hizo, ¿verdad? Es la primera vez que vamos a tener una encuesta de tendencia al mercado laboral. ¿Y vas a tener cada cuánto eso más o menos? Y esperemos, dependemos del presupuesto, ¿verdad? Pero ojalá y por lo menos podamos hacer cada año, ¿verdad? Cada año, sí. Y que esto se vaya agrandando cada vez más. Pero también se está impulsando desde el Ministerio del Trabajo, coordinadamente con nosotros y la Organización Internacional del Trabajo, para que el Paraguay tenga un sistema de información del mercado laboral. Esta es una plataforma que tiene la OIT. ¿Qué quiere decir eso? ¿Para qué? Y básicamente nos armamos una mesa técnica donde está el Ministerio del Trabajo, está el IPS, está el Banco Central, está la DENIT, está el INE, y compartimos información, obviamente siempre guardando el secreto estadístico, no difundiendo la información de la gente, pero sí vamos a tener un diagnóstico casi en tiempo más real de cómo se está moviendo el mercado laboral, ¿verdad? Esto es muy importante, esta encuesta de tendencias del mercado laboral. Yo también, yendo al tema del Ministerio de Educación, yo siempre le decía a los ministros, ¿por qué ustedes, por ejemplo, el último, pero claro, a lo mejor ni tenían los insumos para compartir, ¿verdad? Ahora que me decís esto, que recién ahora se van a hacer esta clase de encuestas. Yo le decía, ¿por qué ustedes como Ministerio de Educación, en el último año, los que están en sexto curso, era antes, digamos, ahora es la tercera, tercera la media, nos dan un informe, nos pasan a todos los colegios, miren chicos, ¿verdad? Acá abogados ya no se necesitan. Aquel que tiene mucho talento, su papá tiene un gran bufete de abogados que estudia abogacía, digamos, ¿verdad? Pero sin embargo no hay especialistas en tal cosa, ¿verdad? O sea, que le den justamente esta tendencia del mercado laboral, ¿verdad? Por ejemplo, también en medicina, todos estudiaban ponerle, qué sé yo, clínica y pediatría, te digo, ¿verdad? Sin embargo, no habían terapistas, habían poquísimos, o psiquiatras, casi no hay psiquiatras, ¿verdad? Entonces, para que la persona también tenga, a veces no sé lo que voy a seguir, y voy a seguir qué derecho, y que te vaya a terminar nomás de un asalariado más, porque ya no hay más casi lugar para abogado, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante, como vos decís, para aquellas personas que van a decir, bueno, me voy al SNPP a formar en algo, pero que por lo menos digo, no, en vez de hacer curso de tal cosa que a lo mejor ya no hay tanta demanda sobre eso, no, voy a hacer curso de informática, porque eso es lo que hay mucha demanda, ponerle. Pero que se tenga datos estadísticos, Iván. Y exactamente, Mina, también esta encuesta aporta mucho más que solamente eso, en el sentido de que las empresas nos van a contar qué tan dispuestas están a invertir en la capacitación de sus profesionales, qué tanto innovan también en materia de capacitación. Entonces vamos a tener una caracterización de la demanda prácticamente. Excelente. Me decía fuera de la pausa el ministro de Agricultura y Ganadería que está habiendo un nuevo interés de los jóvenes en el campo a través justamente de estas escuelas agrícolas, ¿verdad? Pero ya con otro sistema, digamos, de agricultura, ¿verdad? Definitivamente, motivarlo al joven que abracen otra vez la agricultura, pero no la agricultura tradicional, primitiva, digamos, tradicional, que ya no es atractivo para ellos. Ellos ahora un invernadero controlan con un celular, ¿verdad? Por supuesto que tiene alta demanda, pero ahora el Banco Nacional de Fomento, así como bien dijiste, el Banco de Fomento realmente tiene que entender que hay que asistirle en gran medida a los que se gradúan. Vamos a ver la manera de financiarles con años de gracia que ellos puedan pagar porque hay demanda de productos frutos hortícolas. Hay un joven Mina, increíblemente, empezó con 100 plantas de naranjos cítricos. Hoy tiene 1000. Y el tipo no tiene un centavo de crédito. El tipo con la ayuda, tiene fincas que están vacías y ahora está explotando. Es un rubro que hoy día Paraguay, el que tiene mayor demanda de cítricos, el que tiene mercado disponible, pero no tenemos producción. Mira, justamente ahí tenés el caso de una persona que quiere trabajar, que trabaja, se organiza y produce y crece. Pero cuando nosotros damos la plata por parte del Estado, hay que hacer el control, ¿verdad? O sea, en el sentido de decir, bueno, a ver, yo te entrego 30 millones, ¿verdad? A ver, ¿qué producción tuviste con estos 30 millones? Pero eso yo siempre digo a la gente cuando van a recibir, si una empresa, si un banco te va a dar 500 millones de guaraníes, ¿te va a controlar? No te va a controlar, y si no tenés nada, ¿cómo recuperar ese dinero? Claro que no te va a dar. Entonces, ¿cómo nosotros podemos confiar qué vas a producir? Porque finalmente no es que Tiene que haber un protocolo. Claro, y el monitoreo, el seguimiento constante de los trabajos, ¿cuánto va a cosechar? ¿Qué retorno? Si no se hace las tres cosas, asistencia técnica, ya sea
Ahí es financiera. fundamental, Mina, discúlpame que te interrumpa, ahí Sí. es fundamental el trabajo del extensionista. Exacto. Acá el ministro, eso ya depende de él, pero el extensionista, ¿qué es lo que hace? Le capacita y le da un seguimiento a los Exacto. programas. Y Es que hay pocos extensionistas en el MAC. esa Hay parte, más oficinistas. Claro, esa parte es la parte donde a nosotros, al Estado, le falta todavía darle un poco de ese seguimiento hasta que pueda producir realmente. No tantos oficinistas, más extensionistas, ministro. Mira, Que ya sé que después te va... es un es trabajo un que trabajo nosotros estamos difícil. motivando. Hay que motivarlos también. Sí. Los técnicos ganan poco, no tienen vehículos, un montón de Claro. cosas. Los vehículos, tanto acá en Así es, Asunción. hay que Eso motivar. es cierto, hay que cambiar. No es fácil. No es pero fácil, ahora pero hay están que hacerlo. motivados. Quería mencionar, Mina, que en el Sí. sector MIPYME tenemos también el mismo inconveniente, como te estaba contando, la formalización, el crédito, Sí. pero categóricamente después de esto tenemos que poder darle el mercado. Y ahí nosotros tenemos algunas cuestiones importantes que es importante que la audiencia sepa. Por un lado tenemos las compras públicas tienen una reserva de mercado del 20% para el sector MIPYMES, que ya estamos empezando a experimentar, porque es una ley nueva, digamos, estamos empezando a reglamentar. Ya empezamos con el programa Hambre Cero a experimentar esto y venimos haciendo ruedas de negocio donde tenemos a productores de la agricultura familiar y a MIPYMES en esas ruedas de negocio donde están viviendo esa experiencia de poder tener la oportunidad de parte del Estado de poder tener un mercado asegurado. Imagínate que estamos hablando de que la producción que se necesita para hacer más, en el año que viene van a ser 1,5 millones de platos todos los días que hay que hacer en distintos niveles. Entonces, eso va a generar, digamos, una demanda importantísima que tiene que estar conectada con lo que vos mencionabas, de que te formalizo, te doy con el crédito y te ayudo con capacitación y asistencia técnica acompañándote. Y nosotros también estamos desarrollando lo que tiene que ver con la tecnología, Mina. Hoy, como bien mencionaste, tenemos muchos jóvenes y hoy el día a día nuestro ya está hoy en el celular. Entonces, solamente encontramos que 13% de nuestras MIPYMES tienen algún tipo de sistema de gestión de manejo dentro de su empresa, pero el 93% usa Facebook, Instagram, WhatsApp para poder mover su negocio. Entonces, ahí nosotros vemos de que hay una oportunidad para el desarrollo del comercio electrónico de nuestras MIPYMES y emprendedores. Estamos trabajando en conjunto con las distintas instituciones, con SNPP, con Sinafocal, para poder capacitarles a nuestras MIPYMES en el uso de esas nuevas tecnologías para proyectar su negocio al ámbito digital, ¿verdad? Justamente hablando de SNPP y Sinafocal, nunca entendí por qué existía Sinafocal. Lástima que no les dije que vengan, porque realmente tenemos que optimizar recursos. Voy a hablar con Fernández Baldovino, porque ellos que están fusionando un montón de cosas que funcionaron mejor así, ¿viste? DENIT, de hecho, es una fusión, digamos, Sí. ¿verdad? También tendrían que fusionarse Sinafocal y SNPP. No tiene sentido que haya dos. Y SNPP es más grande, tengo entendido, y más viejo, digamos, en términos de tradición. Sí, nosotros tenemos nuestra propia Sinafocal ley. tendría que entrar dentro de... Realmente, Mina, el Sinafocal es el ente rector. El ente rector en Pero todo también el hace área curso y todo, de o sea, se capacitación. sobreponen. ¿Entendés? Hacemos la misma... Cosa. No La- tiene sentido. cumplimos Pero la misma función. lastimosamente se me va el tiempo, pero de verdad alguien me tiene que explicar porque no tiene mucho sentido esto de que dos cosas, dos instituciones que hacen lo mismo, ¿verdad? O parecido. Realmente les pido un gran favor como paraguayos y ustedes que hoy están en función pública y yo siempre les deseo lo mejor porque si les va bien a ustedes nos va bien a todos, ¿verdad? Tiene que haber primero una política realmente del trabajo, sinceramente. Tiene que haber una política más clara del gobierno sobre generación de trabajo, ¿verdad? Están haciendo cosas, pero por ejemplo, tiene que haber mayor coordinación entre ustedes, sinceramente. Tiene que haber, así como hay una mesa de seguridad, que no me acuerdo cómo se llama, otra de meta, que es para el tema de las adicciones, etcétera, ¿verdad? Tiene que haber la mesa del trabajo, ¿verdad? Ustedes, por ejemplo, SNPP y MIPYMES, ¿verdad? Tienen que estar en línea directa 24/7, ¿verdad? De verdad, o si no van a avanzar del modo. Cada uno con su feo, de cada uno con su foto. No, ¿verdad? De verdad tienen que trabajar en equipo, gente. O sea que, perdón, Mina, que te interrumpa. Estamos haciendo hoy quizás, mira que yo vengo del sector privado, entonces yo puedo decirte, digamos, que hoy estamos haciendo eso. Digamos, Pero justamente porque venía el sector privado, estamos- aportás algo, sí. pero tenés que adecuarte al sector público, digamos, porque ese es el problema también de lo que viene el sector privado. Aportan muchísimo porque tienen otra cabeza muy positiva, ¿verdad? Pero tienen que coordinar con los que tienen oficio en el sector público, ¿verdad? Y de verdad hacer que eso se potencie en ambos, ¿verdad? Mina, yo veo una gran coordinación. De hecho, que Yo no esta veo. reforma del sistema de protección social es coordinación entre las instituciones y después en lo que a nosotros nos toca como coordinadores del Sistema Estadístico Nacional, le proveemos la información A todos, necesaria sí. a todas las instituciones.
Y el Paraguay hoy está en su mejor momento demográfico. La mayoría o sea, la gente en edad productiva de 15 a 64 años es el 66% de la población. Este escenario no se va a volver a repetir, entonces es una ventana de oportunidad también para capitalizar. Absolutamente. Y si hablamos de MIPYME, el 80% de los ocupados están en MIPYME. Por eso, o sea, de verdad, es la oportunidad para que esto estalle, florezca como la primavera. De verdad, ojalá que trabajen aún más coordinadamente, sé que obviamente lo hacen, ¿verdad? Pero aún más coordinadamente y que pongan eje, empeño y garras, ¿verdad? Y que podamos tener, que me muestren en el próximo programa a fin de año, al principio del año que viene, este fue el resultado de trabajar de este modo. Hemos crecido en tal sentido, hay más puestos de trabajo, más formales, etcétera, etcétera. 100%. En serio, vamos a usar tus estadísticas para controlarle, para medir, a ver la efectividad. Lo que no se puede medir no se puede controlar. Exacto, así mismo. Bueno, muchísimas gracias. Ahora sí nos despedimos, nos vamos. Les espero siempre de lunes a viernes, de 16 a 18 horas, por la 1080 Radio Monumental y todos los domingos acá a las 20 horas por la tele. Que tengan una muy, pero muy buena noche y adelante con el trabajo.